Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, ¿te controla el enojo? El enojo es algo que todos experimentamos, unos en cierta intensidad, otros en otra. Pero la vida es así, nos causa ese malestar, esa erupción emocional como es el enojo. Y creo que la única diferencia para hacer notar entre nosotros los humanos es cómo el enojo deja efectos y resultados en nuestras vidas, cómo el enojo nos lleva a tomar decisiones y actuaciones irracionales, cómo nos dejamos mover por ese combustible como es el enojo y llevar nuestra vida hacia extremos y situaciones que más tarde lamentamos. Y la otra forma de comparación es aquellos que sí de alguna manera se enojan como todo el mundo, pero logran controlar, logran educar, si cabe el término, su enojo. Así es que este es un tema que parte de esta gran pregunta: ¿te controla el enojo? Porque si tú no controlas el enojo te controlará a ti. Por eso la pregunta. Y al respecto, en la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 26, San Pablo escribió lo siguiente: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Aquí se están diciendo unas verdades absolutamente fundamentales sobre el enojo. Lo primero, que nos puede llevar al pecado. Claro que el enojo puede llevarnos al pecado. El gran ejemplo lo tenemos en Caín, que mató a su hermano Abel precisamente disgustado por el éxito de Abel en comparación de su fracaso. Claro que el enojo lleva al pecado. Muchos pecados son por enojo. Lo otro que el apóstol Pablo dice es que el enojo puede controlarnos. Y es ahí donde nace la pregunta en nuestro tema: ¿te controla el enojo? Porque el enojo se convierte en todo un mal hábito conductual. Hay personas que primero se enojan y luego averiguan. Y eso no trae buenos resultados, eso lo sabemos todos por la práctica. Y el tercer aspecto que señala Pablo en este texto es que no debemos permitir algo, y es que el sol se ponga mientras seguimos enojados, es decir, que no lleguemos a la noche, al momento del descanso nocturno, estando en esa condición de enojo, porque eso no nos va a ayudar en ninguna manera. Así es que con un texto, yo diría, con tremendo valor terapéutico respecto al enojo, pasamos entonces a trabajar con la siguiente interrogante, y es esta: ¿cómo saber si el enojo te controla? ¿Cómo lo sabes? Quizá no te das cuenta hasta qué punto el enojo te está controlando, quizá de alguna manera estás engañada creyendo que no, es que todo el mundo se enoja, pastor, igual yo me enojo como cualquier otra persona. Sí, pero te controla al grado de que has tomado malas decisiones por enojo, has reaccionado a la vida y a las personas con enojo, te ha llevado el enojo a situaciones que te pusieron en precario después. Así es que esta es una gran pregunta: ¿cómo saber si el enojo te controla? Atención a las siguientes respuestas. ¿Sabes que el enojo te está controlando si eres de los que dices palabras de las que después te arrepientes? Normalmente en una discusión, digamos, donde suben un poco los ánimos, se dicen palabras que no son las mejores. Creo que eso nos pasa a todos, pero cuando se convierte ya en la tónica de la persona, cuando se convierte ya eso en su conducta habitual, enojado, enojada, decir cosas
que ni siquiera es que las siente, solo es que en la erupción del enojo las dice, pero hiere a las personas, las lastima, luego se arrepiente por haber proferido tales palabras. Si esa es tu conducta habitual, entonces tú tienes un problema con el enojo. A esta problemática del enojo en consejería pastoral solemos llamarle un problema de ira reprimida. Es una persona que no es que está enojada por esa situación, ni es que se enojó con esta persona, sino que trae un enojo reprimido de años atrás. Entonces, por eso la propensión a enojarse, porque eso es como destapar un poquitito una bebida de soda, que tú mueves un poquitito la rosca, pero si ha estado moviéndose ese envase de soda, por poco que des vuelta la rosca, va a comenzar a salir sus gases por todos lados y derramándose el producto. Así es la ira reprimida. Son personas que vienen enojadas desde hace mucho tiempo atrás con circunstancias y personas que no son sus actuales, pero revienta por todo. Y los demás solo dicen, ¿qué pasó aquí? Bueno, es una persona que tiene problemas con el enojo. Entonces, si dices palabras de las que después te arrepientes, quizá habrá que comenzar a pensar que el enojo te controla. Segunda respuesta, ¿cómo saber si el enojo te controla? Bueno, te controla si eres de los que hieres cuando estás enojado. Ya lo estaba yo implicando en el punto anterior. Herir, esto es buscar las áreas sensibles de las otras personas para decir cosas que realmente le van a lastimar. Esto no es algo consciente, porque si fuese consciente sería una conducta perversa más bien. Voy a buscar en qué te puedo lastimar. Eso es una conducta perversa. Pero normalmente, amigos, los que tienen problemas con la ira, con el enojo, no se dan cuenta de lo filoso que pueden ser, de las agudas que pueden ser sus palabras. Las personas que tienen problemas de enojo y el enojo les controla, son como dice el proverbio bíblico, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Entonces esas personas lastiman en la vida matrimonial, lastiman a sus hijos, lastiman a sus amigos, lastiman a sus compañeros de trabajo y van lastimando por doquiera que van. Tienen problema con el enojo les controla. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, sigo sumando, ¿cómo saber si el enojo te controla? Lo sabes porque usas léxico soez cuando estás enojado. No hablo de subir el tono, no hablo de decir palabras hirientes, no, es lenguaje soez, es decir, palabrotas cuando estás enojado, enojada. Porque esas palabrotas, ese lenguaje soez, no es tu lenguaje habitual, pero lo usas cuando pierdes los estribos, pierdes el control, y entonces abusas de tu léxico y traes un lenguaje que ya no es para ti, que quizá lo usaste en algún tiempo, pero es un lenguaje descartado porque es un lenguaje abusivo, grosero, pero presa del enojo, ya que estamos hablando del control del enojo sobre ti, presa del enojo, entonces el lenguaje soez vuelve a tu boca. Si eso es así, mi invitación sería de que debes buscar algo de arrepentimiento en Dios. Necesitas pedirle ayuda al Espíritu Santo, que haga algo, porque hay algo que no está bajo gobierno en tu persona, me refiero a tu persona interior, porque es algo que viene desde dentro de la persona, desde la raíz de su corazón. Así es que si eres de los que usas lenguaje o léxico soez cuando estás enojado, tendrías entonces que admitir que efectivamente el enojo a ti te está controlando. Y número 4, cuarta respuesta, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo saber si el enojo te controla? Lo sabes si del enojo pasas a la culpabilidad.
Normalmente de un enojo las personas deben de pasar a la serenidad, a la calma, a la reconciliación, a reconstruir, a restaurar. Pero la persona que se extralimita, y mira qué palabra estoy usando, la persona que se extralimita por causa del enojo que le controla, pasa a una etapa de depresión, se siente culpable, porque sabe que la erupción del enojo fue superior a la causa, que a veces no es cierto, reaccionamos de una manera desmesurada que no concuerda en ninguna manera con lo que lo está causando. Si tú eres de las personas que tu enojo supera el problema, es decir, tu reacción es mayor a la situación que te causó el enojo, no hay más remedio que reconocer que tienes un problema de ira y que el enojo te está controlando también. Así es que está claro esto como un indicador, como una sintomatología de una persona controlada por su enojo. Pasa del enojo a la culpabilidad. Y entonces te apartas, te alejas de los demás, sientes vergüenza, sientes culpabilidad, estás absolutamente arrepentido, arrepentida, pero sabes que lo hiciste mal. ¿Se dan cuenta, amigos? Todo esto tiene que ver con el enojo controlando a la persona. Pues volviendo al inicio, leía para ustedes de la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 26, dice Pablo, además no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Está diciendo, uno, que el enojo te puede llevar a pecar. Está diciendo Pablo, dos, que el enojo te puede controlar. Y eso significa arruinar cosas muy importantes en tu vida. Y tres, que es muy mala costumbre ir a rumiar enojo a la cama. Que lo mejor es resolverlo uno en su corazón antes de la hora del sueño. Pues basado en esta escritura les presenté esta interrogante, ¿cómo saber si el enojo te controla? Y les di cuatro síntomas muy claros, sencillos de observar, que demostrarán si el enojo te está controlando. 1, dices palabras de las que luego te arrepientes. 2, hieres cuando estás enojado, enojada. 3, usas léxico soez o palabrotas cuando estás enojado, enojada. Y 4, del enojo pasas a la culpabilidad. Si estos 4 síntomas están presentes en tu persona, no hay más remedio, amigo, amiga, que reconocer humildemente que estás atrapado en tu propio enojo, que el enojo te controla, que estás en una especie de cárcel llamado enojo, llamado ira reprimida. Entonces tienes que hurgar en tu antecedente, en tus experiencias pasadas y tratar de descubrir dónde nació ese enojo que a lo largo de la vida has estado activando sin tú quererlo, fuera de tu voluntad, como una reacción inconsciente, reaccionando con enojo a cosas que no deberías, cosas que pudieras resolver simplemente hablando, pero tú te enojas primero. Y toda conversación contigo con facilidad se caldea por el enojo. Y no hay decisión en la que hay que incluir a los demás porque termina en un pleito por causa de tu enojo. Y nadie te puede contrariar ni contradecir porque te enojas. Y tus hijos, si los tienes, no pueden cometer un error porque igual te enojas. Y con tu cónyuge te enojas cada 2, 3 días. Tienes un problema de enojo, tienes un problema de ira reprimida. Necesitas que el Espíritu Santo, como mencioné en el ejemplo anterior, le dé vueltas para abrir a la rosca del corazón tuyo para que toda esa cosa negativa, maligna, enfermiza del enojo acabe de salir para que tengas mejor vida y calidad de vida. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Te controla el enojo? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.